Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Los trailers en el área de Dakota, en donde más o menos 400 alumnos del Colegio San Antonio reciben sus clases, ya tienen sus aires acondicionados. Con esto, la ministra de Enseñanza cumplió con una de sus promesas hechas en el momento en que alumnos y docentes la semana pasada entraran en acción de huelga por las condiciones inadecuadas en donde estaban recibiendo sus clases. Recientemente los alumnos del Colegio San Antonio tuvieron una protesta relacionada con las condiciones de su colegio. El lunes abrió y gracias a la intervención de la ministra de Enseñanza, Michelle Hoiber-Winkler, e instancias concernientes, pudieron hacer los trabajos de reparación e instalación de los aires acondicionados, la instalación de nuevos cables de corriente, reparación de las instalaciones del agua, entre otros, para así evitar que el vandalismo esté azotando más a este colegio. El director del Colegio San Antonio, Mario Trump, indicó que los trabajos fueron hechos durante el fin de semana que pasó. Mientras tanto, el colegio está ubicado temporalmente en el centro de Barrio Dakota. Para el lunes mismo, los estudiantes de clase 4 iniciaron con sus primeras LES en toda la tranquilidad del terreno. Gracias a esta acción que sucedió en tiempo récord, el lunes enviaron una carta a la directora de SCOA para así ponerla a la altura de la acción. La rápida reacción que se llevó a cabo hizo que los estudiantes del Colegio de San Antonio pudieran de ahora en adelante contar con nuevos aires acondicionados dentro de los trailers y así evitar el calor y que también estos estudiantes reciban sus clases sin las adecuaciones necesarias. Enrique Capriles, gobernador del estado de Miranda y ex candidato presidencial en Venezuela, retó un debate público al presidente Nicolás Maduro acerca de la corrupción y del dinero de todos los venezolanos. Santiago Gutiérrez nos tiene la información. Si quieren darlo en BTV, lo podemos dar, eso sí, en vivo, no grabado. El reto del primer mandatario de Miranda obedece al plazo de 72 horas que le dio el Consejo Legislativo de ese estado para que explique qué ha hecho con el dinero que ha recibido vía presupuestaria para esa entidad. Reto al gobierno, empezando por la cabeza del gobierno, a Nicolás, que abramos un debate en el país sobre el tema de viajes, sobre el tema de las colitas de PDVSA. Yo ni viajo con niñera, ni viajo en avión de PDVSA. Eso déjeme decirle además que no es un tema, la colita que suena de repente a humor, eso es corrupción, eso es peculado de uso. Enrique Capriles también criticó el aumento de los militares y a los magistrados anunciado recientemente por el jefe de Estado. Se preguntó por qué no se aumenta también los sueldos a las enfermeras, a los médicos, a los educadores y a los empleados públicos. Sobre los casos de chikungunya, Enrique Capriles aseguró que Miranda finalizará el año con más de 11.000 contagiados. Todas estas declaraciones las ofreció el gobernador Capriles durante el acto de graduación de constructores populares que contó en esta ocasión con por lo menos la presencia del secretario de la Universidad Central de Venezuela. Dijo que ha sido una campaña muy importante que ha venido a llenar el vacío que dejó el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, INCE. En Chacao, Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Y se entregó el joven sospechoso de incendiar un vagón del metro de Santiago en República Dominicana, donde varias personas resultaron heridas mientras los padres lo desvinculan del hecho. Para ampliarnos esta información, Ares Beltré se encuentra en directo desde la Fiscalía del Distrito con más detalles. Gracias, buenas noches. Luego de que la OPRED presentara la imagen del sospechoso, no pasaron 24 horas cuando este se entregó para ser investigado. Aunque se me acuse, yo entregarme como sospechoso. Con estas palabras, Frankelis Holguín Medina, de 21 años y quien reside en el sector de Gualey de esta capital, se puso a disposición de las autoridades, entregándose a través de medios Telemicro. ¿Qué pasó en el metro? El fuego. ¿Pero cómo se produjo ese fuego? Eso se sabe ya, porque ya se ha hablado de lo que pasó en el metro, ya se sabe. Pero no se sabe de manera certera porque la policía hizo una cosa, la OPRED hizo otra y quisiéramos saber que tú estabas ahí, qué fue lo que pasó. Yo no sé lo que dice la policía, por eso no puedo responderte a la forma que tú quieres, ¿tú entiendes?
No, yo solo quiero escuchar cuál es tu versión, qué es lo que tú dices, qué fue lo que pasó. Versión de los hechos. Sí, exacto. No, yo no te puedo dar ninguna versión. Yo te puedo decir que hubo un incendio. Este joven estudiante de la carrera de Derecho, al ser cuestionado, no niega las acusaciones, pero tampoco admite su culpabilidad. Una mochila. ¿Y qué tenía esa mochila? ¿Qué contenía? Lo que tú sabes. Yo no sé, porque yo no estaba ahí. Ya eso se habló en el país entero. Yo vine a entregarme como sospechoso, que la policía haga su trabajo y ya. ¿Tú te consideras culpable de lo que te acusa la policía? No, eso se lo digo yo a un juez, no a ti. ¿Y qué tú crees de las acusaciones que te han hecho, que te están haciendo? Que el juez habla, el juez que sabe. ¿Fue algo provocado o un accidente? Eso es lo que pasó, el incendio. Eso lo va a determinar la policía. Por varias horas el sospechoso fue interrogado por el Departamento de Investigaciones de la policía. Ya la magistrada procuradora fiscal Jenny Berenice tiene conocimiento. Es muy probable que en las próximas horas pues sea llevado a la fiscalía del distrito. Los padres de Holguín defendieron a su hijo de las acusaciones en su contra. Me están mentando de que en el metro, yo voy a decir que yo no soy ningún delincuente, que yo no he hecho nada malo, me voy a entregar para que vean que yo no he hecho nada malo. Él se entregó porque él no tiene ningún hecho. Si él tuviera hecho, estuviera huyendo esa montaña por allá, ¿verdad? Tras entregarse, el joven informó que cursa el segundo semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y se gana la vida siendo barbero. Será esta fiscalía del distrito donde el joven se ha trasladado, donde las autoridades tomarán las medidas del lugar. Esta es toda la información que tengo. Ahora yo retorno contigo al Centro de Noticias. Más de 200 niños resultaron intoxicados por ingerir alimentos del programa Cualihuarga en Perú. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social viajó hasta la zona para supervisar el estado de estos menores. Es la desesperación que invadía a los padres de familia de los cerca de 200 alumnos que terminaron intoxicados por ingerir alimentos del programa estatal Cualihuarga. Uno a uno, los escolares de la institución educativa Divino Maestro eran llevados de emergencia a diferentes centros de salud y hospitales de las provincias de Lambayeque y Chiclayo. Estas imágenes corresponden al distrito lambayecano de Mochum, donde las ambulancias no paraban de llegar con los menores que presentaban náuseas, vómitos y diarreas que trataban de ser controlados con lavados gástricos y sueros. Los pasillos del nosocomio de Chiclayo se vieron plagados por niños que no paraban de quejarse de dolor. Trascendió que la masiva intoxicación fue cuando los escolares del segundo y cuarto grado de primaria tomaron leche con avena y pan con atún. De acuerdo a lo que nos indican, es una ETA, que es una enfermedad transmitida por alimentos, pero se están haciendo todos los exámenes para identificar qué tipo de alimento fue el que causó. Se ha suspendido el servicio dado por el proveedor. A esta hora, los menores ya se encuentran fuera de peligro. Gracias al esfuerzo y dedicación de un habitante del área del norte y su aporte a la cultura de Aruba a través de su caja de Orgel, esto lo hizo merecedor a que una calle del barrio Washington en Aruba lleve el nombre de él. Esta de ahora en adelante se llamará la calle Nelson Florencio Sprock. En presencia del ministro de Infraestructura, Venice Winger, y el ministro de Asuntos Sociales, Paul Cruz, el señor Nelson Sprock estuvo acompañado por su familia y amigos en el momento en que develaron el borchi de la calle Nelson Sprock. ¿Quién no conoce el nombre de Nelson Sprock y su caja de Orgel? ¿Nos ambiente? El carácter cooperativo y generoso de Sprock refleja en la gran cantidad de placas que él tiene en su casa de diferentes organizaciones deportivas, sociales, culturales y también en los colegios, quienes le han agradecido por su sostén. Es un gran sostenedor de la Parada de Nor. Adicionalmente, Sprock es un conuquero de hobby con una gran plantación y variada que ocupa en sus años de retiro. Fue un poco más de un año atrás que el ministro Mike Eyman honró al señor Nelson Sprock como un baluarte del barrio de Nord, pero también de toda Aruba. En nombre del gobierno de Aruba reconocieron al señor Nelson Sprock por su participación comunitaria activa, pero también por su ejemplo como cabeza de familia y empresario. De ahora en adelante, todos los que pasan por la calle principal de Washington van a ver su nombre y recordarán con amor y aporte lo que él ha hecho a la isla de Aruba. La ceremonia de develo del borchi se llevó a cabo ayer en horas de la tarde y contó con la bendición del pastor Jairo Maduro.
El gabinete Mike Eyman II le expresó su más sincera palabra de felicitación al señor Nelson Sprock y su familia por este reconocimiento bien merecido y que esperan que su vida sea un ejemplo para más de nuestros ciudadanos. En Cúcuta, en Colombia, el gremio de los transportadores denuncia que 38 conductores de ese país han sido detenidos en los últimos meses por las autoridades de Venezuela. Veamos el siguiente informe. En esta fotografía se ven algunos de los transportadores colombianos de carga que han sido detenidos en los últimos días en Venezuela acusados de ser contrabandistas. Hay 38 compañeros detenidos. La Guardia Venezolana dice que es contrabando y concierto para delinquir. Están en unos sitios de la Guardia, en unas habitaciones de 4x4, están como animales. Ludy Peñaranda dice que su esposo fue detenido en Venezuela con otros transportadores cuando iban entrando a un parqueadero del vecino país. Uno por uno lo fueron deteniendo hasta que llegaron todos los conductores. Se los llevaron para el comando del vigía. Allá los tienen en un calabozo. También dice que el carro de su familiar fue expropiado por las autoridades venezolanas. A ellos les quitaron los vehículos, a mi hermano le quitaron los celulares, le quitaron la ropa, el equipaje, todo se lo quitaron y no sabe nada ni de equipaje ni de nada. Jairo Gómez, representante de los transportadores de carga, le hizo un llamado a las autoridades. Solicitamos al gobierno venezolano y al gobierno colombiano que entren a mirar esta situación, puesto que no cogieron ningún delincuente, cogieron fue un trabajador. Algunos transportadores de carga, según sus familiares, ya cumplieron 6 meses de estar detenidos en el vecino país. Y nos vamos a Azua, en República Dominicana, donde los familiares de un niño que nació sin pies y con una sola mano piden ayuda para poder brindarles toda la atención de salud que necesita este menor. Héctor Abreu nos tiene la historia. A pesar de ser el segundo hijo de Vidania Ramírez, la naturaleza le jugó una mala jugada, y es que su bebé vino al mundo sin pies y con una sola mano, y aún así da gracias a Dios. Me siento un poco conforme porque dale gracias a Dios por todo. De su lado, la abuela del niño narró las condiciones del bebé y solicitó una ayuda a las autoridades. El niño las 2 piernitas no la tiene, como quien dice que hace los 2 bracitos, porque en uno nada más tiene 3 deditos y en el otro no tiene nada. Que se va a necesitar ayuda para ayudarlo a mantener y algo más que se necesite. Con relación al caso, algunos médicos que fueron consultados hablaron sobre las posibles causas que motivan esta patología. Puede ser provocada por algunas sustancias tóxicas, como pueden ser fumigaciones, puede ser por el uso de medicamentos en el primer trimestre del embarazo. En Azua de Compostela, Héctor Abreu Casado, Noticias SN. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.